En este video revisaremos lo que son los tipos de flip-flop sincronizados con reloj. Primeramente veamos qué son los pulsos digitales que nos sirven para formar las señales del reloj. Un pulso digital se da cuando una señal digital pasa de un estado activo a un estado inactivo, es decir, pasa de un 1 a un 0 y de un 0 a 1 en un breve periodo de tiempo. Generalmente se conoce a estos estados como alto o bajo. La transición no es instantánea y se produce en flancos. Aquí podemos observar que para realizar la transición de 1 a 0 va a pasar un cierto tiempo, es decir, estas señales de reloj o pulsos digitales no son perfectos, sino que tienen un tiempo de transición entre 1 a 0. Este tiempo de transición debe ser lo suficientemente pequeño para que no afecte el funcionamiento de los sistemas. Ahora, veamos lo que son las señales de reloj. Los sistemas digitales pueden ser asíncronos y síncronos. Los sistemas asíncronos son cuyas salidas se actualizan en cualquier momento o cuando varían sus entradas. En cambio, en sistemas síncronos utilizan una señal llamada reloj para cambiar el estado de las salidas cada cierto tiempo fijo. Por ejemplo, cada 1 milisegundo, cada 2 milisegundos, etc. La señal de reloj, entonces, ¿qué vendría a ser? Es un tren de pulsos rectangulares o una onda cuadrada digital cuyos valores son de 0 a 5 voltios. Esta onda tendrá lo que es la pendiente o transición positiva, que es el paso de esta señal del estado 0 al estado 1, es decir, de un estado bajo a un estado alto, y la transición de pendiente negativa, que es el paso de la señal de un estado alto a un estado bajo. Este tipo de señales tienen un periodo. Un periodo es la duración de un ciclo, es decir, sería el periodo que tarda la señal entre volver de un estado bajo, pasar a alto y volver a un estado bajo. Eso se conoce como ciclo. Y el inverso de este periodo vendría a ser la frecuencia, que se mide en hercios o ciclos por segundo. Ahora revisemos lo que son los flip-flops sincronizados por reloj. Estos flip-flops tienen una entrada para lo que es la sincronización del reloj, que puede ser activa por transición positiva o transición negativa. Por ejemplo, para la transición positiva, que es de un estado bajo a un alto, estos flip-flops tienen una entrada adicional que está representada por un triángulo. En cambio, los flip-flops que tienen o que son activados por transición negativa, es decir, que la señal de reloj pasa de un estado alto a un estado bajo, tiene como símbolo a un triángulo más un círculo. Esto quiere decir que en este caso la señal de reloj o el flip-flop es activado por transición negativa. Ahora veamos los tipos de flip-flops sincronizados por reloj. Existen varios tipos, pero los más conocidos son los siguientes. Tenemos el flip-flop tipo SR, que es set reset, el tipo flip-flop tipo JK, el flip-flop tipo D y el flip-flop JK con entradas asíncronas. Revisemos primero el flip-flop SR o flip-flop set reset. Este flip-flop puede tener una entrada de reloj que puede activarse tanto en pendiente positiva o en pendiente negativa. En este caso, según el símbolo, se va a activar con pendiente positiva. Este flip-flop tiene las entradas set y reset, al igual que funcionan de la misma manera que funcionan en los latch NAND y NOR. Y tiene dos salidas, lo que es Q y Q negada. Entonces, si S es igual a 0 y R es igual a 0, al darse una transición positiva del reloj, o cada transición positiva de la señal del reloj, se va a actualizar la salida. En este caso, al ser ambas 0, no habrá cambio con el estado inicial. Si set es igual a 1 y reset es igual a 0, en este caso, Q, al darse una pendiente positiva, Q pasará al estado 1. En S igual a 0 y R igual a 1, al darse una pendiente positiva en la señal de reloj, Q pasará al estado 0. Y al estar set en 1 y reset en 1, dará una salida ambigua, es decir, que Q es igual a Q negado y ambos son iguales a 1. Pero la diferencia con los latch es que aquí este flip-flop se va
a actualizar o va a actualizar la salida cada vez que se dé una pendiente positiva en la señal de reloj. Ahora revisaremos un ejemplo con lo que son formas de onda. Tenemos la forma de onda para la entrada set y la forma de onda para la entrada reset. Además, como es un flip-flop sincronizado, necesita de una señal de reloj. De acuerdo al símbolo, podemos observar que el flip-flop es tipo SR con una entrada de reloj activa en transición positiva. Entonces, la salida del flip-flop se va a actualizar cada vez que se dé una transición positiva de la señal de reloj. Entonces, observemos en la señal de reloj todas las transiciones positivas que se dan. Entonces, en ese instante se van a actualizar la salida Q. Si tenemos que Q sub 0 es igual a 0, revisemos la primera transición positiva. Aquí tenemos que S es igual a 0 y R es igual a 0. De acuerdo a la tabla tenemos que S es igual a 0 y R igual a 0. En este caso el Q no va a cambiar de su estado anterior. En este caso tenemos que Q seguirá siendo 0. Vamos a la siguiente transición positiva. Aquí tenemos que S es igual a 1 y R es igual a 0. De acuerdo a la tabla tenemos que si S es igual a 1 y R igual a 0, Q valdrá 1. Luego vamos a la siguiente transición positiva. Aquí tenemos que S es igual a 0 y R es igual a 1. Según la tabla tenemos que si S es igual a 0 y R igual a 1, Q sub 0 valdrá 0. Por tanto pasa al estado 0 en esa transición positiva. En la siguiente transición positiva tenemos que S es igual a 1 y R es igual a 0. Revisamos la tabla y vemos que Q deberá valer 1. En la siguiente transición positiva tenemos que Z es igual a 1 y R igual a 0. Igual sigue manteniendo el estado 1. Si la entrada de reloj de este flip-flop tuviera un círculo, eso nos indica que en cambio el flip-flop será activado o actualizado en pendiente negativa. Si como dijimos anteriormente, el flip-flop tiene una entrada de reloj con un círculo y un triángulo, esto indica que en cambio será activada o actualizada la salida cada vez que se tenga una pendiente negativa usando la misma tabla de verdad. Ahora revisaremos lo que es el flip-flop JK. Este tipo de flip-flop tiene una tabla de verdad similar a lo que es el flip-flop SR, siendo J equivalente a S y K equivalente a R. La única o principal diferencia que tiene con respecto a SR es que al darse el estado en que J es igual a 1 y K es igual a 1 no genera una salida ambigua, sino que complementa la salida o el estado anterior. Es decir, que si el estado anterior es 0, el nuevo estado será 1. Y si el estado anterior fue 1, se va a complementar a 0. Con esto eliminamos uno de los efectos del flip-flop anterior, que es el SR, en donde cuando J y K o S es 1 y R era igual a 1, se tenía una salida o una ambigüedad en el flip-flop. Ahora revisemos un ejemplo con lo que son las formas de onda de un flip-flop JK. Tenemos la forma de onda para J, la forma de onda para K y la señal de reloj. Según el símbolo, este flip-flop es activo con pendiente positiva. Entonces vamos a ver cómo se comporta en cada pendiente positiva el flip-flop. En este caso, Q sub 0 es igual a 1. Entonces tenemos la primera pendiente positiva o transición positiva. Entonces tenemos que J vale 0 y K vale 1. Si J vale 0 y K vale 1, al darse la transición, tenemos que Q valdrá 0. Como vale 1, pasa al estado 0, es decir, se resetea la salida. En la siguiente transición positiva, tenemos que J vale 1 y K vale 1. En este caso, nos indica que la salida el estado anterior debe complementarse. Como tenemos 0, al complementarse pasaría a ser 1. En la siguiente transición positiva tenemos que si J vale 0 y K vale 0. Según esto, según la tabla de verdad,
el estado anterior no debe cambiar, entonces sigue siendo 1. En la siguiente transición positiva tenemos que J vale 1 y K vale 0. Entonces tenemos que si J vale 1 y K 0, Q va a valer 1. Por tanto, sigue valiendo 1. En la siguiente transición positiva tenemos que K vale 1 y J vale 1. Entonces, el estado anterior, que es 1, debe complementarse, es decir, va a pasar de 1 a ser 0. Y por último tenemos la última transición positiva de la gráfica. Tenemos que J vale 1 y K vale 1. Es decir, nuevamente se va a complementar, ya que es 0 el estado anterior, entonces debemos complementar a 1. Ahora veamos el flip-flop tipo D. Este flip-flop es, recuerdo este símbolo, en este caso es disparado por un flanco o pendiente positiva. A diferencia de los otros flip-flop vistos, este flip-flop solo tiene una sola entrada y tiene las dos salidas. La tabla de verdad es muy sencilla. Tenemos que si a la entrada tenemos un 0, al darse la pendiente positiva, la salida pasará a ese dato, el 0. Y si la entrada es 1, al darse la transición positiva, pasará a ser 1 la salida. Es decir, este flip-flop únicamente sirve como para pasar el dato de la entrada a la salida, pero sincronizado por reloj. Veamos un ejercicio con formas de onda. Tenemos la forma de onda de la entrada D y la señal de reloj. En este caso, según el símbolo, este flip-flop tipo D se activará con una pendiente positiva. Entonces veamos cómo se actualiza la salida Q en cada transición positiva, siendo que Q sub 0 o estado inicial será igual a 1. Tenemos la transición positiva, donde aquí D vale 0, por tanto Q pasará a ser 0. En la siguiente transición positiva, D vale 1, por tanto Q valdrá 1. Si D vale, en la siguiente vale 0, Q valdrá 0. En la siguiente transición, D vale 1, por tanto Q valdrá 1. En la siguiente, D vale 1, por tanto Q valdrá 1. En la siguiente, D vale 0, por tanto Q valdrá 0. Y en la siguiente, D vale 0, por tanto Q valdrá 0. Como vemos, el funcionamiento es muy sencillo y solo permite pasar el dato de la entrada a la salida. Cada pendiente positiva o negativa de acuerdo al tipo de flip-flop sincronizado. Ahora veamos los flip-flops con entradas asíncronas. Todos los tipos de flip-flops que vimos anteriormente pueden tener adicionalmente los conocidos como entradas asíncronas. Existen flip-flops con reloj que poseen una o más entradas asíncronas. Estas entradas asíncronas permiten fijar un estado 1 o 0 en la salida Q en cualquier instante del tiempo, sin importar las condiciones presentes en las entradas, o mejor dicho, sin importar la tabla de verdad. Entonces, solamente nos van a interesar las combinaciones de estas entradas para setear lo que es la salida Q. Por lo tanto, estas entradas son entradas que se conocen como dominantes, ya que no toman en cuenta la combinación de las entradas normales, que pueden ser la JK, SR o la D. Aquí observamos el símbolo de un flip-flop con entradas asíncronas. Tenemos un flip-flop tipo JK con entrada del reloj activa en pendiente negativa y la K. Tenemos la salida Q y Q negada y además las entradas asíncronas que son preset y clear. Entonces, la tabla de verdad para este flip-flop es la siguiente. Mientras preset y clear sea un 1, el flip-flop funciona de manera normal como si fuera un JK sincronizado por reloj. En cambio, al cambiar alguna de las entradas preset o clear, se tiene ciertos valores. Por ejemplo, como dije, si es 1-1, el flip-flop funciona de manera síncrona, es decir, con la pendiente negativa del reloj se va a actualizar normalmente. Pero si, por ejemplo, preset es igual a 1 y clear es igual a 0, Q valdrá 0 durante todo el tiempo que se mantenga esta condición. Si en cambio preset vale 0 y clear vale 1, la salida Q valdrá 1 durante todo el tiempo que dure esta condición. Y la condición 0,0 no se utiliza o genera una condición inválida. Por lo tanto, este estado no se utiliza
en esas entradas asíncronas. Entonces, en otras palabras, podemos ver que el estado preset y clear son entradas que se activan con un estado bajo, es decir, a 0. Por ejemplo, si ambas están en 1, están inactivas. Por tanto, la operación del flip-flop será operación sincronizada por reloj. Si preset es 0 y clear 1, Q valdrá siempre 1. Si preset es 1 y activamos el clear, vamos a limpiar la salida, vamos a resetear la salida Q. Y si ambas son 0, este es un estado que no se debe utilizar con las entradas asíncronas. Entonces, revisemos un ejemplo con formas de onda. En este caso tenemos un flip-flop tipo JK con entradas asíncronas donde según el circuito vemos que se está conectando 5 voltios, es decir que J y K se conectan a 5 voltios, es decir siempre durante toda la gráfica tendrán un estado de 1 durante todo el tiempo. La señal de reloj tenemos la forma de onda para preset y la forma de onda para clear. Y vamos a verificar el estado de la salida Q, que en este caso tiene un Q sub 0 igual a 1. Según el símbolo, este flip-flop está activado por pendientes negativas, entonces colocamos o indicamos todas las pendientes negativas de la señal de reloj. Recuerden que las entradas preset y clear son entradas dominantes, entonces primero debemos ver el estado de estas entradas para ver el funcionamiento del flip-flop. Como estas entradas están, por ejemplo, hacia la primera pendiente negativa están tanto en 1 y 1, es decir, están inactivas, por tanto el flip-flop funcionará de manera normal, como si fuera sincronizado por reloj. Entonces, en este caso, como J y K son igual a 1, se va a complementar la salida, dado que Q sub 0 es igual a 1, pasará a ser 0. Pero vemos que inmediatamente el preset pasa a ser 0, es decir, se activa. Esto que indica que Q pasará a ser 1. Entonces, sin importar la señal del reloj, Q pasará a ser 1, porque estas entradas son dominantes. Inmediatamente Q cambia al cambio de tanto preset o clear, de acuerdo a la tabla de verdad que ya revisamos anteriormente. Pero nuevamente vuelve a ser 1 inmediatamente lo que es preset. Entonces, en este caso, tanto preset como clear valen 1. En el siguiente pendiente negativa vemos que vale ambos 1, por tanto, la salida va a ser actualizada usando las entradas J y K. En este caso, como J y K siguen valiendo 1, ambas se va a complementar la salida a 0. En la siguiente transición negativa vemos que preset y clear valen 1, por tanto se va a usar las entradas J y K. Como sigue siendo 1, se va a complementar el estado anterior, que de 0 pasa a ser 1. Seguimos, pero observamos que inmediatamente clear pasa al estado 0, por tanto, y preset vale 1 en este tiempo, por tanto, según la tabla de verdad, Q deberá valer 0, inmediatamente se actualiza al cambio de una de las dos entradas dominantes, y de acuerdo a la tabla de verdad. Seguimos, y aquí encontramos que se da una pendiente negativa, pero como aquí clear vale 0 y preset vale 1, no se toma en cuenta la pendiente negativa del reloj, ya que está en modo asíncrono el flip-flop. Inmediatamente aquí se vuelve al estado síncrono, ya que clear vuelve a 1 y preset continúa en 1. Entonces estamos en el estado 1-1 y ahí pasa al modo síncrono el flip-flop usando las entradas J y K. Entonces al darse en el modo síncrono, al darse otra pendiente negativa, tenemos que preset es 1 y clear es 1, tenemos que la Q va a complementarse. Como tenemos un estado 0, va a pasar a ser un estado 1. Y de esta manera es como funcionan los flip-flops con entradas asíncronas.